estar viendo un ejercicio que involucra las instrucciones que vimos hoy. Hola, buenas noches a todos. ¿Se escucha? También las instrucciones que vimos. Hola. Sí, sí, se escucha. Ah, perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, ahora ponemos para grabar. Bueno, antes de empezar, ¿dudas o consultas de la clase pasada o de la anterior o de las instrucciones de Intel o de algún otro aspecto? Si no, bueno, comenzamos con la última parte de instrucciones, que son las instrucciones aritmético-lógicas. ¿Sí? Las instrucciones aritmético-lógicas básicamente lo que hacen es, como su nombre indica, operaciones aritméticas, nuevamente sumas o restas o multiplicación, o la parte lógica, las operaciones lógicas, OND, OR, AND, XOR y negación. Uno dice, bueno, ¿qué aplicación tienen las instrucciones lógicas en Assembler? Básicamente tienen dos aplicaciones. O en la parte de criptografía, donde están esos algoritmos de encriptado, de codificación, que utilizan fuertemente operaciones lógicas, o, y este es el caso más común, el procesador, aparte de los registros que ustedes conocen, que son, digamos, los registros de trabajo, tiene otros registros que hacen a la configuración del sistema. Por ejemplo, la tensión de alimentación. Vieron que los procesadores trabajan en forma dinámica, no trabajan ni con una tensión constante ni con una frecuencia de reloj constante, sino que va variando en función de la carga. Cuando no tiene nada que hacer, el procesador baja la tensión y baja la frecuencia de clock, y cuando hay trabajo intensivo que hacer, por ejemplo, o en dibujado de pantalla o en cómputo, sube la tensión y sube la frecuencia de trabajo. Para hacer eso, el procesador lo que hace es escribir en ciertas posiciones de memoria que no son memoria física, sino que son registros de configuración. Es decir, poner un 1 o un 0 en determinada posición de memoria, lo que hace es activar o desactivar alguna pieza de hardware que realice ese tipo de actividad. Por ejemplo, el oscilador tiene un registro de control en el cual se indica la frecuencia a la cual se quiere que funcione el oscilador. Entonces el procesador lo que hace es escribir en cierta posición de memoria que está mapeada a ese registro, y cambiando el valor de ese registro cambia la frecuencia de trabajo del procesador. Ahora bien, eso con registros cuando uno quiere escribir todos los bits del registro. Hay situaciones en las cuales el registro está compartido con distintas funciones. Entonces uno quiere escribir solamente una parte del registro. Entonces uno lo que hace es lee el registro, hace lo que es poner una máscara, es decir, hacer una operación de OR con los bits que no quiere tocar. Entonces, por ejemplo, si uno quiere un registro de 8 bits, trabajar solamente con los 4 bits menos significativos, hace una operación de OR con F0, es decir, con 1110000, y de esa manera se preservan los bits más significativos. Uno altera los bits menos significativos, que es lo que uno quiere trabajar, y vuelve a escribir el registro sabiendo que no se alteraron los bits más significativos. Cuando uno quiere forzar que un registro esté en 0 o en 1, utiliza una operación de AND o de OR con 1 o con 0. Y si uno quiere simplemente invertir el valor de un bit, hace un XOR poniendo un 1 en el bit que quiere invertir. ¿Se entiende un poco cuál es la funcionalidad de estas operaciones, más allá del hecho de que implementan una operación lógica como las ya conocidas, sino, digamos, su aplicabilidad dentro del contexto de un procesador? Y es así, vamos a ver un poco en detalle las instrucciones. La primera instrucción, la AND. La AND básicamente lo que hace es una operación lógica AND bit a bit entre el operador 1 y el operador 2, y deja el resultado en el operador 1.
donde los operadores pueden ser dos registros, o puede ser un registro y una posición de memoria. Perdón, ¿alguien dijo algo? Sí, no, yo tenía una duda. Ah, sí, decime. Pero, ¿cuál sería el resultado que deja? O sea, A ver, dejando el resultado en el sí, operando 1, pero claro. Vamos a ver un momento, esto venía después, pero yo pongo la operación lógica AND y pongo, qué sé yo, RAX, RBX, ¿sí? ¿Esto qué hace? Se va a fijar lo que hay en RAX, pongamos que en RAX hay en binario, o sea, un registro un poco más chico, porque si no vamos a estar trabajando con 64 unos y ceros, es mucho. Vamos a trabajar con 8 bits. Perdón. Vamos a suponer que en AL hay en binario, son 8 bits, y en BL hay. Yo hago la operación AND bit a bit de esto. Nuevo AL, porque el resultado queda en el primer operando, es decir, en AL, ¿qué va a ser? 1 AND 1, va a quedar, vamos a escribirlo de izquierda a derecha, 0 AND 0, va a quedar un 0. 0 AND 1, va a quedar un 0. 0 AND 0, va a quedar un 0. 1 AND 0 va a quedar un 0, 0 AND 1 va a quedar un 0, 1 AND 1 va a quedar un 1, 0 AND 1 va a quedar un 0, 1 AND 1 va a quedar un 1. Luego de esta operación, en el registro AL va a quedar este valor. ¿Se entiende? sí, te va dejando las comparaciones, ahí está. No me había quedado claro eso. Claro, se hace una operación bit a bit. En este caso, la operación AND. Hay otras operaciones, obviamente. Y los dos registros pueden ser dos registros entre sí. No necesariamente tienen que ser las dos partes bajas, puede ser una parte alta y una parte baja. Un registro y una posición de memoria de todo el mapa de memoria. Un registro y una constante. Una posición de memoria y una constante. Una posición de memoria y un registro. ¿Sí? Estas son las variantes que hay para la operación AND. En todos casos siempre se hace lo que mostramos. Una AND bit a bit, donde se hace la AND bit a bit del primer operando con el segundo operando y el resultado queda en el primer operando. Así como hay una AND, hay una OR. Exactamente lo mismo. La operación OR lógica bit a bit entre dos registros, entre un registro y una posición de memoria, entre un registro y una constante, entre una posición de memoria y una constante, entre una posición de memoria y un registro. Fíjense que, en principio, esta y esta, registro, posición de memoria, registro, genera el mismo resultado. La diferencia es que en el primer caso el resultado queda en el registro y en la segunda queda en la posición de memoria. ¿Sí? Así como hay una AND y una OR, hay un XOR. Y lo mismo, tenemos un XOR entre dos registros, entre un registro y una posición de memoria, entre un registro y una constante, entre una posición de memoria y una constante, entre una posición de memoria y un registro. Igual que en el otro caso, el resultado de la operación, en este caso y en este, son el mismo, la diferencia es dónde queda el resultado. ¿Sí?
Y después la negación. Básicamente lo que hace es invertir todos los bits del operando. Y el operando puede ser un registro o una posición de memoria. Y el resultado obviamente queda en el mismo registro o la misma posición de memoria. Lo otro que se puede hacer, aparte de las operaciones lógicas, son los desplazamientos. Es un poco como el operador mayor-mayor o menor-menor de C, ¿sí? Lo que hace es correr bits en un sentido o en otro. SHL, lo que hace SH es de shift y la L de left. Entonces, corre bits hacia la izquierda del primer operando, según la cantidad indicada, el segundo operando, rellenando con ceros desde la derecha. ¿Se entiende? Es decir, yo digo, ¿A qué se refiere cuando corre? claro, yo digo SHL, ALB y vamos a suponer que, vamos a poner el mismo ejemplo, ALBL, el primer operando tiene el siguiente valor en binario, es 3, 6, 7, 8. Y el segundo operando tiene este valor. ¿Sí? AL vale 01100110 y BL vale 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice SHL? Gira a la izquierda operando 1 según la cantidad indicada por operando 2, rellenando a derecha. Entonces, ¿qué va a quedar en AL? Va a quedar esto desplazado 3 bits hacia la izquierda. Es decir, que estos 3 bits se van a perder, me voy a quedar con estos 5 bits, entonces BL va a quedar 0, 0, 1, 1, 0, rellenado con ceros. Los 3 bits que perdí son 3 ceros. ¿Entiendes? Estos 3 bits, como se desplazaron hacia la izquierda, se perdieron. Entonces, estos 5 bits son estos 5 bits y se rellenó con ceros desde la derecha. ¿Y BL qué tienen que ver en todo esto? BL es la cantidad de bits que yo voy a correr a L. Ah, también son 3, claro. Son Por 3. esto es 3 en decimal. ¿Sí? Esto, Ahí entendí. 2 más 1, 3. Entonces, 0, 1, 1, binario. Fíjense que estas operaciones tienen sentido cuando interpretamos el contenido de registros como una cantidad de bits, no como un valor. O mejor dicho, el registro AL lo interpretamos como bits, donde tiene sentido la posición de cada bit, y BL sí lo interpretamos como un valor, que es la cantidad de bits que yo desplazo, hacia la izquierda. Con la particularidad de que voy a rellenar con ceros desde la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende cómo trabaja SHL? Una pregunta. Sí. ¿DL puede ser mayor que 8? ¿De cualquier número puede ser? Sí, puede ser cualquier número y lo que va a pasar es que te va a terminar quedando el registro. Si la cantidad que hay en BL es mayor que el tamaño de AL, lo que te van a quedar son todos ceros en AL. O dicho en general, si el valor en OP2 es más grande que el tamaño del registro de OP1, te quedan todos ceros en OP1. Ok. ¿Se entiende cómo trabaja esta instrucción? Sí, sí. Perfecto. ¿Podés mostrar el ejemplo que hiciste? Sí, ahí vuelvo. Ahí está. AL es esta secuencia de bits. AL tiene que interpretarse como bit en determinadas posiciones, no como el valor, porque esto en hexadecimal es 4 y 2, 6, 4 y 2, 6. Esto en hexa es 6, 6, ¿sí? Pero no tiene mucho sentido el 6, 6 como valor. Tiene sentido que esta es la secuencia de bits leída de izquierda a derecha. BL sí tiene sentido interpretarlo como un valor, que es 3. Entonces yo voy a agarrar esta secuencia de bits y la voy a desplazar 3 bits hacia la izquierda. Por eso shift left.
como desplazo hacia la izquierda, algo tengo que poner a la derecha cuando voy desplazando. Lo que pongo son ceros. Como P vale 3, estos 3 desplazados hacia la izquierda se pierden y el resultado final va a empezar con estos 5 bits. Los 5 bits son estos 5 bits y se rellena desde la derecha con 3 ceros, porque SHL rellena con ceros desde la derecha. ¿Y ¿Me esto entendió? en qué caso usaríamos esto? Y esto normalmente lo usás o cuando operás con algún hardware que necesita desplazar los bits para cargar el registro, o esto sí es muy común, una operación muy común en criptografía. En criptografía vos tomás el dato a encriptar, lo desplazás, le haces alguna operación lógica contra alguna constante y lo volvés a desplazar para el lado original de donde estaba. ¿Sí? Y el otro lugar donde se usa mucho también es en los algoritmos de compresión, porque lo que se hace es buscar secuencias o patrones de bits repetitivos. A medida que cuando uno encuentra un patrón de bits repetitivo, reemplaza esa secuencia de bits por una constante y de alguna manera comprime el archivo. Ok. Igual, digamos, ustedes van a programar esas cosas en C, no las van a programar en Assembler, pero esas cosas que ustedes escriben en C finalmente se traducen en un Assembler. En C, esto que pusimos acá, se escribiría como AL. Perdón, una pregunta, ¿saben C? Sí, sí. Sí, Ah, por mi parte sí. Perdón la ignorancia, porque a veces, algunas veces lo pregunto y saben, y obvio que sabemos C, y otras veces no, no lo vimos. Entonces, por las dudas, pregunto. ¿Sí? Sería equivalente a esto lo que acabamos de hacer. En C, ¿no? sí, o sea, básicamente es pisar los primeros 3 bits desde la izquierda, correr lo que queda y completar con 0. Exactamente, Sí, básicamente eso. Y el otro hace lo mismo, pero pero para la derecha. desde la derecha pisa, digamos. Exactamente. Y la otra particularidad es que este 3 está en el segundo operando, lo que se desplaza está en el primer operando y el resultado queda en el primer operando. Ah, primero le decís el desplazamiento y te lo guarda en el lugar del desplazamiento. Ok, claro. Perdón, primero le decís qué desplazás y después le decís cuánto desplazás. Ah, está listo, ¿no? Ok. ¿Qué desplazás? ¿Cuánto desplazás? ¿Qué desplazás? ¿Cuánto desplazás? ¿Sí? ¿Se ve la relación entre las tres cosas? Y SHR es exactamente igual, pero para la derecha. Y bueno, podemos hacerlo entre registros y constantes, entre dos registros, entre una posición de memoria y una constante, entre una posición de memoria y un registro. ¿Qué es CL, perdón? ¿Constante? Perdón, CL. perdón, acá yo donde puse PL le hace CL, me comí yo. O algunas instrucciones tienen limitaciones de qué registros se pueden usar. No, no todo se puede usar con todo. Ahora sí. Entonces puedo hacer registro contra constante, es decir, yo podría poner como esto AL3, podría poner un registro y el registro CL, una posición de memoria y una constante, una posición de memoria y CL. ¿Sí? Es decir, el segundo operando no puede ser cualquier registro, tiene que ser el registro C. Después, algunas instrucciones de transferencia y copia de valores. LEA lo que hace es, toma el operando 1, que es un registro, y dentro de ese registro guarda la posición de memoria del operando 2. Esto es cuando uno quiere, de alguna manera, obtener un puntero a alguna cosa. ¿Sí? Es decir,
uno quiere cargar en el registro AX la posición de memoria de variable, entonces utiliza LEA. Nosotros normalmente lo que nos interesa es el contenido de una posición de memoria porque es donde guardamos el valor de una variable. Bueno, a veces nos interesa obtener un puntero a esa variable. Esta es la forma de obtenerlo. ¿Sí? Que como dice acá, es equivalente a hacer un move al registro de la etiqueta. Si en algún lugar nosotros pusimos que variable era una etiqueta que reservaba una cierta zona de memoria. Es decir, variable representa un puntero a esa zona de memoria que puede ser de un byte de tamaño. Entonces, cuando uno quiere obtener el valor de la posición de memoria de esa zona que uno reservó, utiliza LEA. Y lo utiliza de esta manera. LEA, el registro donde uno va a guardar las cosas, y la zona de memoria definida entre corchetes, porque uno lo que quiere es el puntero. Como les decía, uno normalmente está interesado en el contenido de la posición de memoria porque es donde uno guarda los valores con los que trabaja. A veces es necesario obtener un puntero. La forma de obtener el puntero es esta. Después, uno podría, cuando uno quiere mover una secuencia de bytes de una posición de memoria a otra, uno podría copiarlos de a uno. Hay una forma más práctica que es usando la instrucción MOVSB. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Copia lo que empieza en RSI, es decir, utiliza RSI como el puntero fuente, y lo copia a la posición de memoria que esté adentro de RDI. Y para saber cuánto copia, se fija en el contenido de RCX. ¿Se entiende? Yo tengo una posición de memoria cuyo inicio está dentro de RSI y tengo otra posición de memoria cuyo inicio es RDI. Cuando yo quiero mover todo desde RSI a RDI, cargo en RCX cuántos bytes quiero copiar y llamo a esta instrucción. ¿Se entiende? Yo no entendí nada. ¿Lo puedes explicar de vuelta? Vamos de vuelta. Yo tengo dos zonas de memoria, ¿sí? Y quiero copiar el contenido de una zona de memoria a la otra y yo sé la cantidad de bytes que quiero copiar. Entonces, la zona de memoria origen, es decir, donde está lo que quiero copiar, lo pongo adentro de RSI. ¿A dónde lo quiero copiar? Lo pongo en RDI. Y la cantidad de bytes que quiero copiar, lo pongo en RCX. Luego de eso, invoco esta instrucción y la zona de memoria que comienza en RCI se copia a donde esté indicado por RDI y se copian tantos bytes como hay adentro de RCX. Es un movimiento de contenido de zonas de memoria. En vez de hacerlo byte a byte con un move, lo hago con una instrucción sabiendo la cantidad de bytes que quiero copiar. Es un poco como la función de C de copy. O sea, en el copias en el RCI la dirección de memoria del contenido. Sí, Después, en el RDI, copias. ¿Qué copias? en RDI pones a dónde querés copiar. Es decir, yo en la posición de memoria 0000 tengo 8 bytes de datos que van de 0000 a 0007. ¿Sí? Y los quiero copiar a la posición de memoria que comienza en 0010. ¿Sí? Vamos a escribirlo así no nos mareamos. Yo tengo la posición de memoria 000, voy a tener 0001, 0002, 0003, vamos a hacerlo más corto porque si no vamos a estar. Vamos a suponer que tenemos 5 bytes que copiar. La posición de memoria 00 tengo, no sé, AA. Hexa, ¿no? Vamos a poner siempre, suponiendo que estamos trabajando en hexa. En B tenemos. Esto tenemos.
Bueno. Y yo quiero que esto se copie a las posiciones de memoria 0010, 0011, 0012. A un 4. ¿Sí? Yo quiero copiar estos 5 bytes de acá a acá. Entonces, ¿qué digo? Digo RCI lo cargo con 0. Quiero que esté en RDI. Entonces, en RDI pongo la dirección de destino. Y quiero copiar 5 bytes. Entonces lo pongo en RCX. ¿Entiendes? Sí, ahí entendí. Y ahí, cuando ejecute la instrucción, en estas 5 posiciones de memoria, se van a copiar estos 5 valores. Y siempre que arranca desde el primero. O sea, lo va poniendo en orden. Yo le digo 7. Sí, y copia los 7 en el orden que están en el... Acá en la primera posición. Copia a partir de la primera posición que le pasaste, la cantidad de bytes que le pasaste, y lo pone en la segunda posición que le pasaste. O sea, se puede decir que es como un moves. O sea, es como para mover vectores, por así decirlo. Exactamente. O sea, si tuvieses, para verlo en palabras, si tuvieses ponerle un hola y vos te querés quedar nada más con la H y la O, le tenés que decir en RCX le dirías 2, y en RCI va el origen de donde está el hola, y en RDI donde querés que te deje la H y la O, digamos. Es Sí. simplemente eso. Okay. Si la conocen en C, es esta función. Donde S1 es RCI, S2 es RDI y N es RCX. Ah, es un copy de toda la vida. Ok, listo. Es RDI. Así se entiende mejor. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? ¿Me puedes dejar un toque para copiarlo? Sí, igual acordate de que era grabada la clase. Sí. Pero para hacerlo ahora sí no me atraso. Es rápido. Ah, listo. Sí, no hay problema, dale. De hecho, una de las razones por las cuales C es un lenguaje tan difundido y tan, digamos, y sigue en uso, a pesar de que ya tiene casi 50 años, es por su cercanía con el assembler. Cada vez que uno inventa un procesador nuevo, normalmente tiene un assembler asociado. Atrás del assembler asociado, el compilador de C. Entonces, por eso C tiene una base tan grande, está tan difundido y es tan usado, a pesar de que es una tecnología de hace 50 años atrás. Ahí está, gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Esto es MOVSB. Sigue el ejemplo, este es el ejemplo de MOVSB, donde uno carga los valores en RSI y RDI. Por eso el lea para obtener la posición de memoria del primero. ¿Sí? Uno acá cargó, voy a copiar 4 bytes. Cargo en RSI la posición de memoria de mensaje original, obtengo la posición de memoria de mensaje destino, lo cargo en RDI y finalmente invoco a MOVSB. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplito corto? A ver, esto va acá arriba, ¿sí? Es lea RCI, MSG origen. Esto lo que hace es copiar mensaje origen, 4 bytes desde mensaje origen a mensaje destino.
¿Cómo es eso último? O sea, vos con Lea, Con Lea obtengo esta posición de memoria. claro, el Necesito- inicio. Claro, yo necesito saber porque acá como yo lo estoy trabajando es una etiqueta. Yo cuando necesito referenciar esa zona de memoria digo MSG origen. No tengo la menor idea de dónde está. Pero yo a MOVSB le tengo que pasar una dirección de memoria absoluta. Entonces de alguna manera tengo que obtenerla. La forma de obtenerla es con la instrucción LEA. LEA es la sigla de Load Effective Address, carga de la dirección real o efectiva, ¿sí? Entonces convierte la etiqueta con la cual yo defino zonas de memoria en su dirección de memoria física en la que quedó finalmente compilada. Entonces con esta secuencia de instrucciones yo copio 4 bytes de mensaje origen a mensaje destino. Bueno, así como puedo copiar, puedo comparar. Entonces tengo CMPSB. Y trabaja exactamente igual, excepto que en vez de copiar, compara. Y después pregunto si hago un salto, si son iguales o si son distintos. ¿Sí? Fíjense, acá hice exactamente lo mismo que hice acá arriba. Cargué en RCX la cantidad de bytes que quiero comparar, obtuve las direcciones de las dos cadenas, invoqué a comparar y después pregunté si el resultado de comparación fue iguales o distintos. ¿Sí? CMPSB tiene exactamente la misma lógica, solo que en vez de copiar, compara. Después el manejo de la pila, el stack, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que reservábamos 32 bits en el stack, 32 bytes en el stack? Bueno, yo con push, operando, lo que hago es poner en la zona del stack el operando, que normalmente es un registro, y con pop lo recupero. Normalmente hago push y pop de un registro o de una posición de memoria absoluta. Mejor dicho, del contenido de una posición de memoria absoluta, no del valor de la posición. Una consulta, lo del push. Sí, Estuve viendo un par de códigos de parte de la sí, cátedra en la página y de vez en sí, cuando hacen tipo push, por ejemplo, cuando hay un scanf, hacen sí, push a algo sí. directamente. ¿Qué es eso? Bueno, hay funciones, cuando uno llama funciones externas, después está documentado, esas funciones pueden tocar algunos registros del procesador. Si uno quiere que cuando esa función termine, esos registros queden con el valor que tenía originalmente y no con el que tocó la función, uno hace un push de los registros que ya sabe que la función va a tocar, ejecuta la función y después hace un pop de esos registros y entonces uno se queda tranquilo de que cuando entró y salió la función, el estado del procesador es el mismo que uno le dio. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. De hecho, no necesariamente con una función externa como printf o scanf, también te puede pasar con una función que hagas vos. Vos escribís una función chiquitita que hace alguna cosa en la cual toca el registro RAX y RBX. Y vos no sabés si eso jode al que llama a la función. Entonces, el que llama a tu función, que sabe que vas a tocar RAX y RBX, hace un push de RAX y RBX y cuando termina de invocar a tu función, los recupera con un pop. Eso cuando está documentado lo que hace la función. Lo que es más prolijo es, si vos sabés que vas a tocar esos registros, vos adentro de tu función haces el push y el pop. ¿Sí? Vos en el ejemplo que viste de la cátedra es porque se llama funciones externas, que ya se sabe que tocan esos registros y que no hacen una copia antes de tocarlos. La forma prolija de programar es, vos cuando creas una función y sabés que vas a usar ciertos registros, haces push de esos registros al comienzo de la función y haces pop de esos registros antes del reto. ¿Se entiende? Más o menos. La idea es que vos dejes el procesador en el mismo estado en que lo encontraste. Si vos encontraste, tu función encontró RAX con cierto valor, cuando tu función termina de ejecutarse, RAX debería continuar teniendo ese valor. Pero vos por alguna razón tuviste que usar RAX para hacer alguna operación. Entonces, al principio de tu función haces un push de RAX, haces todo lo que tengas que hacer con RAX y antes de que termine tu función, antes del ret,
ejecutas pop de RAX y entonces dejas RAX tal como lo encontraste. Esa es un poco la idea. Ok. Bien, y con eso finalizamos Assembler, felizmente. Lo que nos queda por ver de funciones de C invocadas desde Assembler es manejo de archivos. ¿Sí? Básicamente son la versión en Assembler de la invocación desde Assembler de las funciones de C que uno ya conoce. Cuando uno quiere trabajar con un archivo, lo primero que hay que hacer es abrirlo para obtener un puntero al archivo. ¿Sí? Entonces la forma de implementar el fopen, de llamar a fopen desde Assembler, es un string con el nombre del archivo, terminado en 0, el modo de apertura, acuérdense que era RW, RW, etcétera, terminado en 0, el identificador de archivo, que es lo que uno va a recuperar. Entonces uno carga en RCX el puntero al nombre, en RDX el puntero al modo de apertura, llama a fopen, verifica que en RAX haya vuelto un valor distinto de 0, porque si volvió un 0 significa que no se pudo abrir el archivo, por eso se compara contra JLE, porque JLE, si el número es menor que 0, va a saltar a error open, donde error open habrá un string que diga, che, no pude abrir el archivo. Si RAX es distinto de 0, significa que tengo un puntero al archivo y lo muevo a RAX. ¿Sí? Y después a partir de ese puntero vas manejando el archivo, ¿no? Digamos. Exactamente, a partir de RAX yo puedo recorrer el archivo. Bueno, los modos de apertura son exactamente los mismos que C. La lectura se hace con fgets, ¿sí? Que sigue la misma lógica del gets que ya conocimos, solo que hay que pasarle como argumento el